Good. Probando, probando, probando. Good. Probando, probando, probando. Dale, bro. All right, Con. Dang, I don't know why it's not popping up on my thing. Did y'all get the notification? So y'all can share it or post it up? Yeah, I see it. I'm sharing now. Up. All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, a Hashem, Hashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Estamos en episodio o parte 9 de cronología de cómo Israel se convirtió en gentiles. Okay, y vamos a enfocar y entrar en historia y escrituras, okay, donde describe la gentilización o asimilación de Israel durante el imperio perso y medio. Okay, so tengo un poco de información acá. Como dije, vamos a entrar en historia. Tenemos unas tantas escrituras en una lista y lo que el Espíritu nos dé. Y ustedes también en el comentario participen en la clase, pongan escrituras, okay, y vamos a entrar, man. Y el Señor ha estado resplandeciendo luz en este tema aquí profundamente en seguir como nuestra gente, okay, para el tiempo que ya llegas al Nuevo Testamento y lees de los gentiles y no hay diferencia entre los gentiles y los judíos. Toda esta historia es crucial para entender todo eso, man. So, para que no haya confusión como hacen estas iglesias, okay, es muy claro que desde el principio el Señor tuvo un plan por su pueblo Israel y Él fue también el que hizo parte del plan que ellos se desvíen y descontinuaran de su heredad. All right, so si alguien tiene una, you guys got an opener, uno para abrir. Ya, yo tengo una. Dale. Ya, este es Zacarías 1:18. Dice, entonces levanté la mirada a compartir la verdad. Dice Zacarías 1:18. Dice, entonces levanté la mirada y vi 4 cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó, estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 herreros y estos hombres que veían, ¿qué vienen a hacer? Pregunté. El ángel me contestó, estos 4 cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Y estos 4 cuernos capitaliza o se enfoca en Babilonia, los persas y los medos, los griegos y Roma. ¿Ok? De acuerdo a lo que está escrito en Daniel 7, porque esto es lo que estas naciones hicieron. Su propósito de estas naciones es castigarnos. Es por eso que nosotros hemos sufrido tanto y hemos aprendido muchas filosofías, muchas cosas como de los ídolos, de los falsos dioses, las deidades, como hemos entrado en los capítulos anteriores o en los episodios anteriores. Pero este es el propósito de estas naciones. Y en este capítulo, en esta parte 9, vamos a entrar en los persos y los medos. ¿Ok? Porque esto es exactamente lo que estas naciones hacen. Nosotros somos los hijos de Dios, mientras las otras naciones, el Señor las puede utilizar para castigarnos y usarlas como sus espadas. ¿Verdad? So yeah, bro. Yeah, you got it. Dale. Con, bro. ¿Tienes algo, bro? No. Bueno, no sé cómo lo quieres hacer. Tenía Ezra 1. Okay, Con.
Ya, si quieres, léelo, bro. Si quieres compartir la pantalla, solo ponlo acá y yo lo añado al screen. Ok, God. Dice... Y algo para comentar. Si dice que estos 4 cuernos fueron puestos para dispersar a Israel, ¿verdad? Las 12 tribus, los llamados morenos, latinos y nativo indígenas. Dispersión, eso, la forma que podemos mencionar es esclavitud, ¿verdad? No. Ser vendido a otra nación, aprender diferentes filosofías, y ya sabes cómo Jacob es. Cuando Jacob o un israelita está habitando en un país pagano, aprende diferentes cosas. Igualmente como el ejemplo que usamos cuando un llamado mexicano llega acá a América, ¿verdad? Empieza a comer hamburguesas o lo que sea, ¿verdad? Empieza a aprender diferentes nuevas filosofías, ¿verdad? Yeah. So, ahora nos vamos a enfocar en los persos y los medos, ¿dale? Khan tenía aquí en Ezra capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el poder de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y, entrando en el reino de Persia y los medos es bien importante porque en este periodo, aquí es donde, como estos libros como Ezra, fueron escritos durante ese tiempo, y entra en la reconstrucción del templo. Y básicamente el Señor utilizó, como aquí menciona a Ciro, que creo que en Isaías llama a Ciro el ungido de Dios, porque el Señor lo unió para su propósito, que era básicamente firmar esos decretos, para que Israel pueda reconstruir el segundo templo. Pero lo que sucedió también es durante esta época, de ahí lees como muchos estaban viniendo en contra de esa construcción, igualmente como hoy en día. Yeah. Dice: ¿quién haya voy a parar a 4, dice: ¿quién haya entre vosotros de su pueblo, sea Yahweh con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yahweh, poder de Israel? Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdanle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Ya, así es, bro, porque cuando nosotros nos metemos en Daniel 8 y leemos de él que hizo la voluntad del Señor, eso es Ciro. Ok. Cuando, es más, bro, me gustaría sacarlo porque algunas versiones, la traducción no da justicia. Ok. Pero en Daniel, no sé si lo puedes compartir tú, bro, porque I can bring it. lo que tienes, lo tienes paralelo. Porque en la KJV dice que el que hizo la voluntad del Señor está hablando de Ciro. Y Ciro, Karawas, ¿verdad? Que hay muchas definiciones o hay muchos significados de ese nombre, Ciro. Uno es que él es el heredero del trono, ¿verdad? Y otro es él es el escogido. Hay diferentes significados de su nombre, ¿verdad? Pero Ciro es el hombre que dejó a Israel reedificar el templo de Israel. ¿Ok? Esas eran definiciones que salió, dice: posee el horno. Eso está mal, bro. De Ciro. Eso está mal. No sé si ustedes, hermanos, el otro día me metí en Blue Letter y no podía hacer algo hasta que agarraba una actualización. No sé si era solo yo
o ustedes, hermanos, a veces el teléfono de manzana Apple hace las actualizaciones sin preguntarte, pero Yeah, bro, cambiaron cosas. cambiaron cosas y también cambiaron los significados de los tribus. Yep. ¿Ok? Pero el punto viene siendo que Ciro fue el quien dejó Israel reedificar el templo quebrado durante el imperio babilónico. ¿Ok? So, léelo aquí de la Reina Valera, 1960. ¿Qué versículo querías? Viene siendo versículo 4. Ok, Khan. Dice Daniel 8:4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía con... No, ya, porque estos son los Okay, persos de los medos. Este versículo es precisamente hablando de los persos y los medos, ¿verdad? Dale. Ya, porque ahí mencionó, right, no sé si lo dijo en español. En inglés dice que tenía 2 cuernos. Right. Ok, no sé si lo menciona en español. Right. Que uno era más alto que el otro. Right. Que ese sería los persos. Los persos eran más grandes que los medos. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Y hacía conforme a su voluntad. Está hablando de Ciro, dejando a Israel reedificar el templo. ¿Ok? Right. Ese detalle es muy importante para saber. No fue hasta que el tiempo de Esdras con Mordequeo, cuando tuvieron que revisar los archivos con Artajerjes para reedificar el templo. Yep. ¿Okay? Dale. Yeah. Ya, lea un poquito más allí, Jorab. Khan dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrio venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrio tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ya, y luego ya sabemos que va a entrar en los griegos con Alejandro el Magno, etcétera, etcétera, pero ese es el punto, que esto es algo notable, como dijo la escritura. ¿Ok? Ya. So de aquí ya estuvo, bro. Oh, dale, you want Yeah, so es perfecto estas escrituras para básicamente comenzar esta clase y sacar esta información. All right, so vamos acá. ¿Lo pueden mirar? Yeah. Ok, ahí está. All right, so como miran acá, dice el contexto histórico. Dice, los israelitas en el cautiverio de los persas y los medos. Dice, los israelitas en particular, el reino del norte, los 10 tribus, fueron llevados al cautiverio por los asirios alrededor del año 722 AC. Más tarde, el reino del sur, Judá, fue exiliado por los babilonios en el año 586 AC. Cuando los medos y los persos, liderados por Ciro el Grande, conquistaron Babilonia en el año 539 AC, permitieron que los exiliados regresaran a su tierra. Esdras, capítulo 1 a 4. So, es el espíritu que leímos eso para abrir, porque ahora este es básicamente el respaldo histórico, okay, entrando esto. So, esta Biblia no es un libro de cuentos, man. Okay, estos son datos históricos con detalles, man. Okay. Sí. Dice, sin embargo, muchos israelitas ya se habían asimilado a culturas extranjeras, perdiendo su identidad hebrea y convirtiéndose en gentiles en la práctica.
Dice, los israelitas se mezclaron con los gentiles en la era persa y meda. El imperio perso gobernó desde el año 539 AC hasta 331 AC, y durante este tiempo, dice, algunos israelitas se regresaron a Jerusalén. Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran, lees en Esdras 1, 1 a 4, dice, sin embargo, solo una parte de los exiliados regresaron. Muchos permanecieron en Persia. Muchos israelitas se asimilaron a la sociedad persa. Okay, Wow. so tú miras, lo mismo pasó cuando entramos en Asiria y Babilonia. Okay, israelitas, igual como entramos en el tiempo de Egipto, esos pinches pepineros, okay, que estaban fucking diciendo, oh, deseamos regresar, los pepinos y el ajo y todo eso. ¿Por qué? Porque ya estaban asimilados, man, okay, Sí. a la sociedad egipcia, man. Ya israelitas ya habían asimilado en la captividad de Babilonia, man. Okay, y miramos aquí, nada ha cambiado. Es una cicla que Israel sigue repitiendo, man. Ya, bro, y podemos reconocer que puedes subir un poquito para arriba, bro, porque el promedio de cada reino es como 200 a 250 años. Porque acabamos de decir, 50, 30 a 330. Eso es como 200 años, bro. Cada reino que sube, ¿verdad? Y baja, el promedio de existencia o de tener autoridad en la tierra, gobernar el mundo conocido, es como 200 a 250 años por ahí. Y eso es lo que ocurre. El Señor da una medida y si no es satisfecho a su juicio, a su decisión, pues entonces es derribada ese reino. Yeah. ¿Ok? Así es. ¿Tienen preceptos o algo? Ok, dale, brother. Jeremías 10 y 2. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y, entrando como mencionó el hermano, de nuestra gente otra vez aprendiendo el camino de las otras naciones. Eso es como el libro de Jueces. Ese era un periodo de 430 años de Israel. El Señor mandaba un profeta, se arreglaban, el profeta moría y regresaban a seguir las costumbres de las otras naciones. Okay, los dioses. El Señor mandaba a una nueva nación, a un nuevo gente a que nos conquistara como forma de castigo, y el ciclo regresaba por 430 años y está regresando hasta hoy en día, miles de años. Y eso fue lo que pasó también con Alejandro Magno, su propia gente empezó a odiarlo a él porque él también se empezó a convertir, a él le gustó las costumbres de los persos. Sí. Se empezaba a poner las mismas túnicas y creo que en Persia tenían un costumbre donde se arrodillaban a otros. Y él empezó a hacer esas cosas y su propio gente se vino en contra de él porque por él asimilando costumbres de Persia. Uh-huh. Y eso es lo que siempre el Señor lo que nos odia a nosotros como una nación. Que los diferentes costumbres, cuando el Señor los hizo a ustedes especiales, nos hizo a nosotros que seamos sobre las otras naciones. Deberían ser nuestras costumbres, lo que ellos quieren hacer, pero en vez hacen lo de las otras naciones. Tengo algo que quiero compartir. Yeah. Nomás para cubrir esta. Share. Can I share? Yeah. Solamente para compartir quién eran estos persos y los medos. Poca información, porque esto es durante del imperio Aqueménida. Yeah. Okay? Persa antigua. Okay? El imperio Aqueménida
Perso Antigua, el imperio, es el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas, el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irán, porque eso es lo que es Irán ahorita. Persia ahora se llama Irán, ¿ok? Irak, donde es originalmente Babilonia, Yeah. si no estoy equivocado, ¿verdad? Yeah, Khan. Dice Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina, Grecia, Bulgaria, Ucrania, Rumania, Arabia Saudita, Saudi, India, Jordania y Egipto. El imperio fue fundado por Ciro el Grande, tras independizar Persia y conquistar Media en el año 550 AC, y alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Dario el Grande, durante 522 a 486 AC, cuando llegó a abarcar parte de los territorios de Libia, Bulgaria y Pakistán, así como ciertas áreas del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Las grandes conquistas hicieron de Persia el imperio más grande de extensión hasta entonces, lo que la convirtió en quizás la primera superpotencia del mundo. Damn, bro, eso era una economía masiva, bro. Yeah. Yeah. ¿Verdad? Dicen que tiene como 110 o 130 Provincias. provincias que, Sí, como ha sí. dicho el apóstol, son estados, o es más grande que América. En Yeah. superpoder. ¿Pueden ver esto? Yeah, Khan, bro. Bro, man, esto es fucking masivo, bro. Hell yeah, man. Yeah, creo que como dijiste, eran como 120 o 125 provincias que tenían, man. Era un reino fucking enorme, man. Yeah. ¿Quieres hablar de MTV Cribs? Y enseñar lo que traes, ¿verdad? Como los famosos enseñan sus casas y sus tronos o lo que sea. Pues mira esto, bro. Right. ¿Verdad? Esto es algo masivo. Es por eso que de lo que leímos en Daniel 8, él conquistó al norte, al sur, el centro y el este. Yeah. Todo. ¿Ya? Eso es todo. Nomás quise reconocer que es muy importante saber que esto es del imperio Aqueménida. ¿Ok? Así es, man. El imperio Aqueménida, porque estas cabezas fueron las que gobernaron los persos y los medos. Es muy importante aquí. ¿Ok? ¿Te enseña los nombres, bro? ¿O no? Como los reyes. Precisamente aquí en este artículo no creo, bro, pero podemos hacer como una... solo pon ustedes en su tiempo y solo pon líderes de, ¿cómo se dice ahí? Aquemédico, whatever. O reyes reyes del imperio Aqueménida. Y ahí te va a salir, man. Yeah, bro, porque si no estoy equivocado, hay algunos eruditas que se confunden en este preciso tiempo, bro, porque habían Cambises 1, Cambises 2 y Cambises 3, porque en las escrituras hay una distinción que uno era más rico que otro, entrando como en Daniel 11, si no estoy equivocado. Hay algunas referencias que ustedes deben de saber. Hay algunas referencias en las escrituras como Daniel 7 y 8 que deben de saber el linaje royal de estos alcaldes o presidentes de este imperio. De Cambises 1, Cambises 2, Cambises 3. Uno era más rico que el otro, uno tenía un tipo de carácter, eso es algo importante para reconocer. Yeah. Yeah. So vamos a regresar acá. Y ese vato en Esdras, el más rico o lo que sea.
de 300 era Cambises el tercero. Si no estoy equivocado, era Artajerjes. Right. Así es. Si no estoy Yeah, equivocado. Xerxes. Era Xerxes. Era Xerxes, ya. No lo quiero confundir, Salaki, hermanos, pero Dios mediante, me gustaría entrar en eso fucking en unos días, Yo, man. Yep. Hey, So, dale. yeah, todo se conecta, you know. Yep. Regresando acá, dice, Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran. Sin embargo, solo una parte de los exaliados regresaron. Muchos permanecieron en Persia. Muchos israelitas se asimilaron a la sociedad persa. A lo largo de las generaciones, muchos israelitas adoptaron costumbres y nombres persas e incluso se casaron entre ellos. Dice, un ejemplo es Mardoqueo y Esther. Cuando tú lees Esther capítulo 2 de 5 a 7, tenían nombres persas, lo que demuestra parte de la asimilación. Las tribus perdidas permanecieron dispersas. Dice, el reino del norte nunca regresó por completo, lo que llevó a la creencia de que se fusionaron con los gentiles. Wow. Y eso era profecía, man. As a matter of fact, alguien puede agarrar Deuteronomio 32 y 26. Yeah, I can get it. Y Jeremías 50, 6 y 7. Mi Jeremías 50. Yeah, bro. Jeremías 6 y 7, versículo 6. Con. Let me put my screen. ¿Cuál era la segunda, bro, que dijiste en Deuteronomio? 32 y 26. All right. Yo tengo 2 tabs, bro. Yo la puedo agarrar. Oh, okay, okay, all right, chingón. Dale. Right. So aquí está la de Deuteronomio 32. Dijiste es 26, right? Con. Dice, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Yahweh. Eso aquí el Señor pues dijo por parte de Moisés que nos iba a esparcir de lejos, okay, el nombre de Israel iba a cesar, okay, la memoria, okay. So cada captividad miramos como más y más israelitas se comenzaron a desviar de quién verdaderamente eran y se asimilaron, man. Dijeron pues, hey, esto es lo que es. Aceptaron ser conquistados por las otras naciones que el Señor mandó contra ellos y ahí se quedaron, ¿no? Okay, hasta que el próximo reino vino y tomó y otra vez a asimilarse con otro reino y a cambiar y a adoptar las costumbres y las leyes de las otras gentes, man. Okay, yeah. Esta era una cicla continuamente con Jacobo, man, y hasta el día de hoy, man. Okay. Dale a la otra si la tienes. Yep. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ahí está. So, hablando de diferentes captividades, okay, diferentes reinos. Okay, se perdieron poco a poco. Se andaban perdiendo hasta que se cumplió, okay, la apostasía que habló Pablo, donde todos nos perdimos, man. Okay, todos porque no sabíamos quién éramos, de dónde veníamos, okay. So, el Señor es el que está regresando. Oh, vamos acá a esta, ¿cuál es, man? Creo que es Ezequiel 20 y 32, ¿sí, no? Y también la profecía de Joseas 1, ok, porque aquí es el lugar donde perdimos esa heredad, man. Las otras captividades miramos como poco por poco había un remanente que todavía se mantenió a sus leyes, los comandamientos, ok, en diferentes captividades, como caso y punto que mencionó Mardoqueo, Esther, ok, era uno de ellos que mantuvo, ok,
costumbres y las leyes y todo eso, pero muchos de ellos asimilaron, man. Otros regresaron para reconstruir el templo y otros dijeron, nah, man, aquí estamos bien. You know? Yeah. Dale, dale. Ya, este es Ezequiel 20 y 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Ahí está, es el buen pensamiento de Jacob. Léelo en la NTV, a ver cómo Yep. dice ahí. Dice, tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que Ahí está, sirven man. ahí. Yep. Yo siempre queriendo ser como las otras naciones. Y como el hermano leo, Jeremías 10:1, el Señor dijo, no seas nada como ellos, man. El Señor nos escogió para ser un pueblo santo y separado, ¿ok? Y para reinar sobre ellos, man. ¿Ok? No fucking doblar la rodilla y asimilarte con ellos y dejar que ellos reinen sobre ti. ¿Ok? Pero ese es el resultado de Jacobo tratando de imitar a las naciones que siempre nos han rodeado, man, hasta el día de hoy. ¿Ok? Tú mira a Jacobo cómo quiere ser como este fucking gringo, man. ¿Ok? El peor de todas las razas, man. Yeah, bro, y fue Isaías que profetizó en Isaías 10, que dijo, mira, los tribus norteños ya se fueron. ¿A poco quieren que el reino de Judá también sea expuesto de esta tierra? Y miren lo que pasó, ¿Ya? ¿ok? Reconocemos que el reino fue dividido y los dos reinos fueron expulsados, ¿eh? Por el pecado. ¿Quieren ser como fucking gentiles? Miren lo que el Señor lo hizo. ¿Qué hizo? Dale. Ya quería leer bien rápido la que puso el hermano Nazayar en el comentario. Dice 2 Reyes 17:6-8. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamá y de Sefarbaín y lo puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. So de ahí, lo que pasó es de que, cuando las tribus se fueron, vaya, aquí a las Américas, de ahí pusieron a gentiles en nuestra tierra también. So de ahí tenías a nuestra gente también otra vez siguiendo los costumbres de ellos. Por eso Yahushua dijo de que no vayas a los, ¿cómo fue la palabra? No vayan a los, A los samaritanos. a los samaritanos. Yep. Mateos 10, 5:10. Yep. Pero dice Ezequiel 20:32, tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a ídolos de madera y de piedra, pero eso que piensas nunca sucederá. Sigue, bro, dale, porque entra más. Ok, dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puña de hierro, con gran enojo y con imponente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. ¿No? Sigue hasta 38. Can dice, te llevaré al desierto de las naciones y ahí te juzgaré cara a cara, te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice el Señor soberano, te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto, te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí. A ellos los sacaré de los países a donde fueron derramados, pero nunca entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Está, man. So, el Señor se encabronó, man. Nos esparció y básicamente esos rebeldes todavía siguen acá, man. Todo el remanente está profetizado regresar al Señor, que hay servirlo en sinceridad y verdad, igual como ese remanente en el tiempo de Esdras, ¿ok? Siempre ha existido un remanente que siempre regresa y es fiel al Señor, man.
Okay, Abba Shem Yahushua Ratazah, en esta generación, nosotros somos ese remanente, man. You know? Yeah. Yeah. Yeah, y si no All estoy right, equivocado, aquí durante los persos y los medos, durante el tiempo de Esdras, fue cuando el texto hebreo cambió. Yeah. El texto cambió del hebreo paleo al hebreo asiriano. Yeah. ¿Okay? Es el texto, no estoy hablando de la pronunciación o los vocales. ¿Okay? Right, right. Mhm. Es el texto, porque las pronunciaciones y los vocales es totalmente diferente y separado de cuando el texto, el escribir, las formas de las letras cambió. ¿Ok? Es Así algo es. importante de reconocer. ¿Ok? Oh, Yeah. Ese era el paleo. Yo no sé si puedes encontrar las dos, bro, que tiene el paleo y el asiriano. Yeah, just put Paleo Hebrew and Assyrian, yeah. Es cuando cambió, ¿ok? Y una de las razones que he escuchado por qué cambió es porque Persia y los medos estaban tragando a naciones que debían, que procuró cambiar el texto en algo universal, que alguien estaba allí podía aprender algo y humillarse a ese poder o hincarse a ese poder. ¿Ok? mhm. Ahí está. Arriba es el hebreo antiguo o el hebreo paleo y abajo es el hebreo asiriano. ¿Ok? Como otra vez les decimos que aquí es en este periodo, este imperio, en algún tiempo durante este reino, cambió el texto, cambió el alfabeto en escribirlo, no en las pronunciaciones y los vocales era totalmente diferente en otro tiempo, ¿ok? Aquí es cuando empezó a cambiar el texto, ¿ok? Las letras, ¿ok? Cierto. Ya, nomás tenía un pedacito de información. Ok, mi teléfono, lo más lo busqué. Dice, según la tradición judía, el hebreo asirio fue adoptado por Esdras el escriba, quien se cree que ordenó el uso de la escritura aramea, considerada asiria en este contexto, para escribir la Torah, reemplazando la antigua escritura paleo-hebrea después del exilio babilónico, cuando el arameo se convirtió en el idioma dominante en la región debido a la influencia asiria. Ahí está. Yeah. Y también ustedes pueden imaginarse Israel en esclavitud, no sabe leer. Como en los tiempos acá en Américas, nosotros no sabíamos leer o escribir. Ok, lo mirábamos como algo que no lo puedo hacer, man, es fuera de mi límite, es fuera de mi poder. Ok. Era prohibido. Yeah, era prohibido. Acá en las Américas era prohibido leer y escribir inglés. Ok, so imagínense eso en este tiempo. Ok, so cambiaron el texto. Ok. Cierto. Ahí vamos a regresar acá, la historia. Ok, dice, el reino del norte nunca regresó por completo, lo que llevó a la creencia de que se fusionaron con los gentiles. Dice, el concepto de los israelitas como gentiles en el Nuevo Testamento, en la época de Yahushua y los apóstoles. Algunos descendientes de estos israelitas habían perdido su herencia y eran considerados gentiles. Ok, so ahí está, man. Ok. En el Nuevo Testamento, esos gentiles que pueden alcanzar esa salvación son, como dice acá, descendientes de estos israelitas que habían perdido su herencia y eran considerados gentiles, man. Okay, por eso Pablo fue y predicó a ellos, man. Él se llamó que el pastor, right, de los gentiles, right? Yeah. ¿Por qué? Porque su misión
Ok, Pedro y los otros, ok, ellos enseñaban a los que nunca habían perdido su heredad, right, o el conocimiento de quién eran. Nunca se desviaron de las leyes y todo eso. Pero Pablo, él hizo su misión para ir a los israelitas que estaban esparcidos y se asimilaron en los lugares que estaban, ¿no? Okay, por eso es que la buena noticia les vino a ellos. No es que Pablo andaba reclutando a verdaderos romanos y corintios y gentiles naturales, man. Okay, como las otras naciones. Estos eran israelitas que por las diferentes conquistas terminaron desterrados en sus diferentes países y se asimilaron, se convirtieron en gentiles, man. No es tan difícil de entender esto, man. Yeah, bro. El apóstol de los gentiles. Yeah. Khan, eso es lo que quería decir, el apóstol de los gentiles. Okay. Man, bro. No porque eran verdaderos gentiles, pero porque eran israelitas que pasaron estas historias, man. Yeah. Así ¿Tienes es. algo, bro? ¿O querías compartir algo? Yo tenía una escritura. No Dale, sé si agarraste Deuteronomio. ¿Lo sacaste o no? Yeah. Sí, 32 y 26, Khan, bro. Oh, ok. Dale. Go ahead. All right. Jeremías 2 y 21. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Yeah. Que esa vid noble o, pura, right? Es que ser un israelita, man, eso es la nación escogida del Señor. Ok, pero ellos mejor se transformaron en una vid corrupta, como dice aquí, silvestre, o debe decir degenerada. Salvaje, degenerada, ¿yo? Uh-huh. O extraña. Right. Yeah, así es aquí, porque... Go ahead. No, dale, bro. Yeah, bro, porque la forma más básica que les podemos explicar es ser puro es abstenerte de filosofías y pecado. Ser puro es guardar la palabra del Señor. Pero cuando tú no eres puro y eres corrompido por filosofía y pecado. ¿Ok? Eso es lo más básico que les podemos, le podemos decir. ¿Ok? ¿Vale? Dice, en la época de Yahushua y los apóstoles, algunos descendientes de estos israelitas ya habían perdido su herencia y eran considerados gentiles. Incluso a nosotros, a quienes llamó, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo. ¿Okay? Dice Pablo aquí confirma que algunos de los gentiles que se salvaron eran en realidad israelitas perdidos, man. Ahí está. Ok, esto es claro. Ok, so, y esa información está ahí, pero estos pendejos cristianos y que se llaman religiosos, man, no van a sacar esta información. Esta información, la verdad, no te hace billete, man. Ok, esto, porque, ¿qué? La verdad, cuando tú entiendes esta verdad es exclusiva y excluye a otros, man. Ok, so nada de eso de que ven como sos, el Señor quiere salvar a todos. No, man. Ok, esa es solo una estrategia de sacar dinero de todos, man. Ok, por eso es que vienen con esa paja y malinterpretan Juan 3:16. Ok, pero Juan 3:16 en su puro entendimiento conecta a toda esta historia aquí, man. ¿Es cierto? Dale, brother. Es Ezequiel 36 y 21. Creo, ¿lo comparto o lo quieres sacar allí? O si quieres solo leerlo, bro. Ok. Ezequiel 36 y 21 en la NTV dice... 36 y 21. Ya. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto,
da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano, Yahweh Hashem Yahushai: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. ¿Ok? Y el punto viene siendo es que el Señor nos va a regresar a nuestra tierra porque nos dispersó entre las naciones. Así es. ¿Ok? So, todo esto conecta y ya saben de lo que se trata Ezequiel 36 y han estado atentos a lo que hacemos aquí en estas clases. ¿Ok? Nomás para apoyarte, bro. Así es, bro. ¿Tienes algo, Corrupt? Ya, tenía una bien rápido. Dale, bro. Si puedo mostrar la pantalla, porque le voy a leer en dos diferentes versos. Cana. Dice... Juan 7 y 35, lo voy a leer en la Reina Valera, de ahí en la NTV. Dice, estaba en la lista. That's right. Dale, bro. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Y ahora cuando lo lees en la NTV, dice: desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Wow, en esta versión. Go ahead, Nada, dice, tal vez hasta les enseña a los griegos. Ahí está, griegos y los griegos. Ahora te explica quiénes son esos griegos. Eran judíos dispersos. Yep. Ok, es claro ahí en la NTV. Right. Y es el espíritu, right, que vamos a esta escritura porque la parte, que es esta 9, right? So la parte 10, vamos a entrar en como mencionamos en ese macho cabro, okay, que era Alejandro el Magno, okay, y él trajo la helenización, okay, por eso cuando entremos en esa parte ya vas a tener más claro, okay, lo que está hablando aquí, quién eran estos griegos, okay, cuando tengas la historia de la helenización, ahora va a ser bien claro quién eran estos griegos, okay, que estaban siendo ofrecidos la salvación, ¿no? All right. Ya, bro, que estos temas y estos capítulos, escrituras, no es algo que los cristianos explican. No. Los cristianos, los católicos, cualquier pastor en cualquier iglesia no explican estas cosas, man. ¿Verdad? Es más, ni explican por qué estamos en esta situación. Y Esdras, durante los persos y los medos, preguntó: y si el Señor es por nosotros, ¿por qué las naciones reinan sobre nosotros? Es la misma pregunta que tú debes de estar preguntando. Exacto. ¿Verdad? Si el mundo es para nosotros y el Señor nos va a dar misericordia, ¿por qué las fucking naciones nos están jodiendo? ¿Verdad? Ya, no como ese Gordon Flown que dijo de que yo miro a la gente que está prosperando, y yo digo que ellos tienen que ser la gente, hablando de las gorras chicas. Ok, solo está diciendo que ellos son la gente porque están prosperando y tienen hospitales y andan ayudando a la gente. Okay. Pero la profecía, como estamos leyendo, menciona cómo Israel iba a ser esparcido, iba a estar en un estado jodido, básicamente. Así es, bro. ¿Tienen algo más o otra? No. So, para terminar acá, creo que ya we'll start to wrap up. Dice, durante el cautiverio de los medos y los persas, muchos israelitas se asimilaron a la cultura gentil, adoptando costumbres, nombres, incluso religiones extranjeras. Esto condujo a su clasificación como gentiles en la historia posterior,
la Biblia proporciona evidencia de su dispersión, como acabamos de entrar. Dice, y que perdieron su identidad, y también habrá la restauración final profetizada, como Ariadab sacó. Dice, los israelitas se convirtieron en gentiles principalmente a través de exilio forzado, la asimilación, los matrimonios mixtos y la adopción de costumbres extranjeras durante los periodos de dominio asirio, babilónico y persa. Dice, en la época del Nuevo Testamento, muchos de estos israelitas perdidos eran indistinguibles de los gentiles, por lo que Yahawashi y Pablo a menudo hablaron de traer de vuelta a las ovejas perdidas de Israel y la inclusión de los gentiles en la salvación. Ok, so ahora ya entendemos, esos gentiles eran que israelitas perdidos, ok, que no podían, no sabías la diferencia, indistinguibles de los gentiles. ¿Por qué? Porque se andaban vistiendo como ellos, andaban comiendo como ellos, ok, estaban adorando todo tipo de dioses y ídolos, ok. Yeah. So, muchos de ellos por completo se habían entregado a estos ídolos y a esas maneras que ni les cruzaba la mente la historia de que soy un israelita, puede ser que sí, sí, pero la cosa es cuando esta verdad vino, ok, parte de esa buena noticia es, como dijo Yahweh Shai, Mateo 15:24, ve a las ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque se desviaron. Sí. Okay, ¿por qué? Como dijimos o como leímos acá, aquí lo dice, por asimilación, ¿no? Donde dice, a través de el exilio forzado, y ese exilio forzado, Yahweh Hashem Yahushua fue el que lo trajo. Okay, él dijo, como leímos, right, que él iba a esparcirlos por la desobediencia, por ser rebeldes. Okay, pero también al mismo tiempo, después de eso, va a haber un tiempo donde él nos iba a asimilar y nos iba a juntar y ponernos en orden delante de los ojos de toda esta gente que tomó parte en la dispersión, ¿no? Right, so esto es todo aquí con la información. So, si quieren podemos circular con unas escrituras. Es el espíritu que mayoría de las que tenía acá sacamos en el espíritu, man. Damn. Yeah, bro. ¿Sabes qué? Vamos a Romanos 9:24-26. And then whatever, si tienen cualquier otra, yeah, we pretty much le dimos a todas estas aquí. So, hey, man, Okay. De acuerdo. Yeah. Y todo esto es poético, man. Okay, todo esto es poético y cartas íntimas, porque el Señor trata con Israel como es su mujer. Imagínense, man. Pregúntense si cuando tu mujer hace algún tipo de fucking cosa que no te gusta, ¿cómo la vas a tratar? Pero aún más, cuando tu mujer provoca tu ira, ¿qué vas a hacer, man? ¿Verdad? So, en esta forma, nosotros, Israel, los llamados morenos latinos y nativo indígenas, nosotros pecamos contra el Señor. El Señor nos tuvo que castigar en alguna forma y lo hizo con las naciones. En el libro de Isaías dijo el Señor que iba a usar a Siria como su barra de corrección, ¿ok? Para castigarnos y corregirnos. So, ese es lo que el Señor hizo, ¿ok? Con estas naciones de lo que estamos entrando. No solamente aquí los persos y los medos, los babilónicos, griegos, Roma. Y varias lecciones nosotros les instalamos esto, les explicamos esto, porque esto es como el Señor trata con Israel, man. Su mujer. Es algo poético y íntimo, man. So esto es algo muy, muy serio, ¿ok? Que la elección, nosotros estamos en el espíritu de, man, la cagamos y debemos de hacer lo correcto, ¿ok? Para llegar para atrás a ser uno con nuestro poder. Y cómo empieza es dejar estas fucking costumbres y filosofías. Dale. Bro. Yep. So, yeah, vamos a comenzar 24 hasta
hasta 27, bro. Y si no hay nada más ahí, pues ahí lo cerramos, bro. Sí, está escrito. Dice Romanos 9 y 24, dice, y nosotros estaremos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con Otra vez, respecto, los gentiles son israelitas que perdieron sus costumbres por parte de asimilación y exilio forzado. ¿Ok? Dale. con respecto a los gentiles, Yahweh dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del poder viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Ahí está, man. Y como miramos en cada captividad, siempre ha habido un remanente. Que Esdras era parte de esa remanente en su captividad. Jeremías era otro, Ezequiel, okay, Daniel, okay, Mordoqueo, Esther, okay. So, todo esto es importante entender esta historia, man. No es que estas fucking falsas religiones te digan, no, solo tienes que aceptar a Jesucristo dulce en tu corazón y ya estás salvo. Eso es pura fucking paja, man. Tú tienes que entender estas cosas, man. Okay, porque si no vas a tener esa falsa ilusión de pensar de cualquiera que acepte y diga, Jesús, te amo, puede hacerla, man. Y no es así, man. Que es muy lejos de la verdad eso, man. As a matter of fact, es una mentira. Eso. Okay. So, eso es todo. Nomás quería leer esta bien rápido, bro. Yeah. Porque, me va a mencionar los lacedemonios que son israelitas, que sucedió durante, el reino persio, con Jerjes, que dice, 1 Macabeos 12:21, se encuentra escrito que los lacedemonios y los judíos son hermanos y que son del linaje de Abraham. Y busqué los lacedemonios, y te dice los lacedemonios, también conocidos como espartanos, eran habitantes de Lacedemonia en el sur de Grecia, mantuvieron relaciones amistosas con los judíos que comenzaron en el siglo 3 AC, cuando el rey Ario gobernaba en Esparta y Onías I era el sumo sacerdote en Jerusalén. Y era porque son hermanos, vienen del mismo linaje, son los espartanos, right, que pelearon contra Jerjes y diferentes persos, son israelitas. Así es. Y de ese siglo también, de los persos, de ahí vino Purim también. Y cuando ustedes miran los cómics, las revistas o la historia que escribió Frank Miller, él detalló los Spartans morenos con how do you say it aquí, with braids? Con trenzas. Con trenzas. Porque Frank Miller, si ustedes buscan Frank Miller 300, los Spartans, él los detalló con piel morena y trenzas, ¿ok? Con piel morena y trenzas. Y ellos fueron los que pelearon en la película esa que miramos. Porque Frank Miller, él escribió esa película. Primeramente, él la escribió y la soltó como un cómico, como comics, como una de estas, ¿verdad? Porque yo tengo el cómico de Rafael, Las Tortugas, ¿verdad? No sé si lo pueden ver. Pero como esta, mira. Como esta. A ver. No sé si lo pueden ver, bro. Oh, yeah, Dan, sí lo tienes, bro. Yeah. Este es los Spartans. ¿Lo pueden ver? Yeah, con. Yeah, este es el cómico. El cómic. No sé. Damn.
No sé si, Oh, ahora sí. Ya se Bueno. mira. a ver, Yeah, es, eso era. es por la luz, ¿verdad? Yeah. Yeah. Pues este es el cómico, ¿ok? Y aquí en este cómico no lo puedo abrir porque, ok, porque ahí tiene un cubrimiento, pero están detallados en morenos, ¿ok? Yeah. Morenos y trenzas, algunos tienen afros y piel como ovejas, Mm. ¿ok? El hermano Yeshua me dio esa copia, bro, que solamente hay unas pocas y yo tengo una. Yeah. No. Pero ese es el punto, man, que los israelitas, los espartanos son israelitas. ¿Ok? Yeah. Man. So, hey, man, con eso, man, ojalá todos fueron edificados. Lord willing, Yahweh Mashiach Ratazah, la próxima semana continuamos con parte 10, entrando en la temporada de la helenización, okay, que es la tercera bestia, que son los griegos, okay. So, con eso, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Makakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra del molino que nos enseñaron esta verdad y nos enseñaron cómo escudriñar las escrituras, man, y entrar en la historia para correctamente dividir la palabra de verdad, man. So, con eso, man, ojalá fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Shalom.